Se ve la presentación, perdón, ahora sí, completo toda la pantalla. Sí, doctor, se ve. Muy bien. Entonces comencemos, doctor, el tema. Hoy día vamos a conversar sobre hernia hiatal. El día de ayer posiblemente han llevado la teórica de enfermedad de reflujo gastroesofágico, va más o menos relacionado con esta patología. ¿Okay? Comencemos, doctor. Primero es necesario definir ya qué es una hernia. Ya tienen ustedes conocimiento de qué es una hernia. Podemos decir que una hernia no es nada más que la protrusión o salida del contenido tóraco-abdominopélvico a través de un orificio anatómicamente constituido pero debilitado. Pero cuando hablamos específicamente de hernia hiatal, vamos a hablar justamente de que esa protrusión específicamente de un órgano, en este caso por lo común es el estómago, ¿ya? Sale del abdomen a través del hiato esofágico. ¿Hacia dónde? Hacia el mediastino y al tórax. ¿Sí? Entonces, hay ciertos componentes que van a dar lugar a la formación de esta hernia hiatal. En algunas ocasiones no solamente es el estómago, en la mayor parte de los porcentajes sí, ¿ya? Puede ser otro órgano móvil que se encuentre dentro de la cavidad abdominal y que pueda protruir a través del hiato esofágico. Hablamos así, puede ser asa de intestino grueso, colon, puede ser el epículum, puede ser intestino delgado. En algunas ocasiones el vaso, ¿ya? Puede protruir a través del hiato esofágico. Todo eso va a depender de las características anatómicas ya deficientes del hiato esofágico. Bien. Es necesario recalcar algunos antecedentes históricos relacionados a la hernia hiatal. Es así que en 1954, Collins, ¿ya? Que posteriormente ya vamos a ver, debido a estos defectos, también tiene una técnica relacionada a mejorar este hiato esofágico, ¿ya? Entonces, identifica 4 factores asociados a la presencia de hernia hiatal. Y esos 4 factores son, en primera instancia, la oblicuidad de la inserción del esófago en el estómago, las fibras que rodean el estómago, ahí están, las denominan algunos en lazo, o bien la famosa corbata suiza, ¿bien? Las fibras musculares del pilar derecho y la debilidad del esfínter esofágico inferior. ¿Bien? Todas esas 4 factores han dado lugar justamente a la famosa hernia hiatal. Bien. Otra de las situaciones que tenemos que tener muy en cuenta en relación a la hernia hiatal es justamente su anatomía. Y vamos a hablar de ciertos puntos clave que son específicos para que se desarrolle justamente esta enfermedad. ¿Se escucha, perdón? Sí, doctor, se lo escucha. Muy bien. Entonces, primero hablemos de la unión gastroesofágica. Es un elemento esencial e importante porque a través de esta unión gastroesofágica, ya con algunos exámenes que vamos a solicitar a nuestro paciente, ya nosotros tenemos que identificar esta unión ya para también poderla clasificar a la hernia hiatal en sus diferentes tipos y de acuerdo a eso hacer el tratamiento respecto. Entonces, la unión gastroesofágica ¿ya? Normalmente se debe encontrar a nivel del hiato esofágico. Es lo habitual. ¿Y qué es la unión gastroesofágica? No es nada más, pues, que una línea que separa también a la línea Z entre el epitelio escamoso del esófago, ¿ya? Y el epitelio cilíndrico o columnar del estómago, ¿ya? Entonces, esta unión gastroesofágica debería sí o sí localizarse a nivel del hiato esofágico.
El ligamento frenoesofágico es otro de los elementos que se adhiere al esófago en la unión gastroesofágica. ¿Y qué permite eso? Cerrar el hiato esofágico y ayuda a mantener la presión intraabdominal de la unión gastroesofágica. Entonces ustedes ya se pueden dar cuenta que hay varios elementos que nos permiten ya dar, vamos a decir, una normalidad de esta anatomía a nivel del hiato esofágico. Es así que el hiato esofágico, aquí estamos observando el diafragma y estamos observando varios hiatos, el hiato, por ejemplo, de la vena cava, el hiato esofágico respectivamente, y aquí está el hiato aórtico. Y ustedes se pueden dar cuenta que el hiato esofágico, ¿qué forma tiene? Forma ovalada, siendo su extremo más inferior del hiato esofágico más agudo. ¿Sí? Bien, si ustedes se pueden dar cuenta, es un orificio formado por ¿qué? Fibras musculares. ¿Ya? Sus bordes están formados por fibras musculares. Ovalado, más agudo en su extremo inferior y ubicado en la parte posterior casi vertical del diafragma. Su tamaño en longitud es aproximadamente 2.5 centímetros y tiene un ancho de 1 centímetro aproximadamente. Ahora, este hiato, como lo estamos mostrando aquí en la figura, está formado por fibras musculares correspondientes ¿a qué? Al pilar derecho del diafragma, ¿ya? Este pilar derecho está presentando dos tipos de fibras musculares, unas anteriores o sagitales que forman el límite derecho del hiato esofágico y unas que son más profundas que forman el límite izquierdo del hiato esofágico. ¿Entendió? Si ustedes se dan cuenta, en su constitución del hiato esofágico solamente interviene el pilar derecho del diafragma y no así el pilar izquierdo del diafragma. En algunas ocasiones, en un bajo porcentaje, menciona la literatura, que en un 5% de los casos el pilar izquierdo tiene alguna participación en la constitución de este hiato. Ahora, ¿a qué nivel se encuentra el hiato esofágico? El hiato esofágico se va a encontrar a la altura de la 10ª vértebra torácica, por delante y ligeramente a la izquierda del hiato aórtico. Son puntos de referencia. El orificio de la vena cava inferior se encuentra por fuera de nuestro pilar derecho. Entonces, si ustedes observan, estas fibras musculares del pilar derecho, ya sea en la parte anterior, van a terminar ¿qué? En un centro tendinoso. Ahora, los defectos o alteraciones anatómicas de este orificio, ya sea por debilidad, por X motivo, razones que ya voy a mencionar más adelante, van a dar lugar justamente a la hernia hiatal. ¿Sí? Otro de los elementos que tenemos que tomar muy en cuenta es justamente el esfínter esofágico inferior. Aquí está. Bien, el esfínter esofágico inferior, aquí están, por ejemplo, los diferentes elementos que forman la barrera antirreflujo, donde está la crura diafragmática. ¿Ve? Aquí tenemos la membrana de Lainer o Bertelli, o también denominada membrana frenoesofágica, ¿ya? Y ahí tenemos la famosa corbata suiza, ¿ya? O las fibras arciformes del estómago, que van a formar en sí una zona de engrosamiento a nivel del esófago, a nivel de la extremidad más inferior del esófago, y van a formar el esfínter esofágico inferior. Entonces, ¿qué es el esfínter esofágico inferior? Primero, es una zona de alta presión, ¿ya? Y eso ha sido demostrado generalmente mediante manometría. Posiblemente el día de ayer se ha conversado de esa situación cuando han hablado de la enfermedad del reflujo gastroesofágico, debido a que es una de las pruebas que deberían de ser solicitadas generalmente entre todos los pacientes que vayan a ser sometidos a una pundoplicatura por una enfermedad del reflujo gastroesofágico. ¿Ya? Entonces,
Ahora, este esfínter esofágico inferior no es un esfínter en sí anatómico. En ese lugar, más bien se ha descrito un engrosamiento muscular asimétrico, ¿ya? ¿De quién? De las fibras musculares arciformes del estómago. Y ya les decía, la denominada corbata suiza, como estamos observando a este nivel. Ese engrosamiento asimétrico, irregular, muscular, se lo responsabiliza como un esfínter, como una fusión esfinteriana. Bueno, la extensión de esta zona es de aproximadamente 2 a 4 centímetros, ubicándose tanto en la parte superior de la cavidad torácica y en la inferior en la cavidad abdominal. ¿Ya? Nosotros sabemos que el esófago, al ser es muy móvil, en la región del esfínter esofágico inferior está particularmente fija, como ustedes pueden observar a este nivel, fija ya al diafragma, a la cruda diafragmática, mediante el ligamento freno esofágico o ligamento de Lanier, ya del todo. Entonces, dentro de la, vamos a hablar un poquito de la formación de la hernia y tal, intervienen todas estas estructuras. ¿Ve? La corbata suiza, ¿no ve? Los fascículos arciformes que rodean la extremidad inferior del esfínter esofágico inferior, que corresponden generalmente a fibras musculares que están alrededor del esófago, ¿ya? Interviene la membrana de Lanier y membrana y el hiato esofágico, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de incidencia, podemos mencionar que representa generalmente de toda la población en general un 10%. En algunas ocasiones no han podido determinar esa verdadera incidencia, pero más o menos oscila en un 10%. Se ha observado que las hernias por deslizamiento tienen más alta prevalencia o incidencia en relación a las hernias paraesofágicas. Es decir, ya cuando hablemos de clasificación o diferentes tipos de hernias hiatales, vamos a tener en cuenta que las hernias por deslizamiento son en mayor magnitud que las hernias paraesofágicas. Ahora, se ha observado que las hernias paraesofágicas ya se presentan más en personas mayores, por arriba de los 60 años, mientras que las hernias por deslizamiento en personas menor, entre los 40 y 50 años de edad. ¿Sí? En relación a la relación hombre y mujer, se ha observado que las hernias paraesofágicas son más frecuentes en mujeres en una relación de 4 a 1. Y ahí podemos observar, de toda la población, aproximadamente el 10% presenta hernias hiatales. En relación al sexo, las mujeres son más frecuentes en una relación de 4 a 1, mencioné en este tema estudiado, ¿ya? Y bueno, se ha observado que el 5% de los pacientes con hernia hiatal tienen síntomas de enfermedades gastroesofágicas. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo que pueden conllevar a estos pacientes a desarrollar hernias hiatales? Entonces, dentro de los factores de riesgo, ¿ya? Vamos a tener, pues, pacientes mayores a los 50 años o que dan individuos mayores a los 50 años, sobre todo del sexo femenino, ¿ya? Pacientes que son obesos, pacientes con cuadros de estreñimiento crónico, pacientes que tengan un embarazo, pacientes que consuman cigarrillos o bien pacientes que estén sometidos a estrés. ¿Sí? Son los principales factores ya de riesgo, factores predisponentes para que se desarrolle una hernia. Como ustedes saben, en todo proceso de formación de una hernia tiene que haber un factor desencadenante y un factor predisponente. Estos factores de riesgo son predisponentes, ¿sí? Es por eso que dentro del tratamiento médico de estos pacientes deberíamos de tratar a aquellos pacientes que son obesitos, decirles que bajen de peso, estreñidos, ¿verdad? Ya de que no se sometan a estrés, que no se sometan al consumo de cigarrillos.
Entonces, pero estos factores son los predisponentes de riesgo. ¿Ya? Mientras el factor desencadenante, ¿cuál va a ser? Todos estos van a llevar generalmente a incremento de la presión intraabdominal. Y aparte, si existen esos factores relacionados a la membrana de la nieve debilitada, el hiato esofágico debilitado, ¿ya? Esa unión gastroesofágica elevada, bueno, se va a desarrollar lo que nosotros hemos mencionado, ¿ah? Hernia hiatal. Bien, hablemos ahora sobre los diferentes tipos de hernias hiatales, o también denominadas la clasificación de las hernias hiatales. Y bien, como les mencionaba, es importante conocer, vamos, aquí tenemos 3 dibujos, ¿ya? O esquemas. Aquí tenemos un tránsito intestinal, ¿ya? Donde vamos a observar justamente estas características que tenemos aquí en el dibujo. Entonces, las hernias hiatales se van a dividir en 4 tipos, ¿ya? El primer tipo, también, o el tipo 1, también denominado hernia por deslizamiento. ¿Entendido? ¿Qué ha pasado? Si ustedes observan aquí, son los pliegues de la mucosa del estómago. ¿Ve? Por ende, aquí está la cruda diafragmática y aquí debería estar, ¿qué? La membrana de la miel, como se observa acá. Entonces, ¿qué ha pasado? Por debilidad justamente de esta membrana, ¿qué es lo que ha sucedido? Y por un defecto anatómico ya, o un defecto debilitado del hiato esofágico, el estómago procede a ingresar por el hiato esofágico y de tal manera que esa membrana, al estar ya laxa, ¿qué es lo que va a producir? Una incompetencia ya del esfínter esofágico inferior, y lo que va a condicionar que se deslice este estómago hacia la cavidad torácica por el hiato esofágico, de tal manera que la línea Z, o la unión esófago-gástrica, va a ser desplazada a ese nivel. Entonces, esa es la característica de la hernia tipo 1 o por deslizamiento, cuya frecuencia ocurre en el 90-95% de los casos. Entonces, la unión gastroesofágica se desliza al tórax, ubicándose por encima del diafragma, pudiendo generar esto ¿qué? Incompetencia del esfínter esofágico inferior. ¿Y qué va a dar lugar a esta situación? Debido a que hay incompetencia del esfínter esofágico inferior, va a favorecer a signos y síntomas relacionados al reflujo gastroesofágico. Y aquí estamos observando ese estudio varitado. Aquí estamos observando el esófago, este es el estómago, y estamos aquí observando la cruda diafragmática, y este es el hiato esofágico. Ha habido un desplazamiento del estómago hacia la cavidad torácica. En las tipo 2, también denominadas paraesofágicas. Entonces aquí estamos observando que la cruda diafragmática, estamos observando que el esófago, ¿ya? Y el estómago están bien ubicados, ¿ya? El hiato esofágico, o la línea Z, como estamos observando aquí, está a la altura del hiato esofágico, de la cruda diafragmática. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Debido a un defecto anatómico del hiato esofágico muy amplio, ha permitido que el fondo se desplace, ¿ya? Hacia la cavidad torácica. ¿Por qué? Por el hiato esofágico, manteniéndose la unión gastroesofágica dentro de parámetros adecuados. Pero esta situación va a dar lugar a ¿qué? Que este individuo, en vez de presentar signos de enfermedad de reflujo gastroesofágico o datos relacionados, va a tener más bien ¿qué? Disfagia, dolor a la digesta de los alimentos. ¿Entendido? ¿Esto por qué? Porque va a estar comprimiendo este fondo, ¿qué? El esófago. ¿Entienden? Muy bien. Entonces, se ha observado que este tipo 2 o paraesofágica, cuya característica las hemos mencionado, es también muy poco frecuente y su incidencia está entre el 3 a 5% de los casos, y cuya sintomatología principal es la disfagia.
la disfagia, no tanto datos relacionados con reflujo gastroesofágico. Tenemos aquí el tipo 3. ¿Y qué estamos observando en el tipo 3? Mire, el esófago está acá, el estómago está acá, de igual manera acá, esófago está acá, estómago está acá, ¿ya? La línea Z o unión gastroesofágica no se encuentra a nivel de la cruda diafragmática o hiato esofágico, se ha desplazado a la cavidad torácica. Pero además, lateralmente, también se ha desplazado, ¿qué? El fondo del estómago. También, entonces, aquí estamos observando en nuestro estudio habitado justamente esa situación. Entonces, si ustedes se pueden dar cuenta, ya, esta también se le denomina tipo mixta. ¿Por qué? Porque tiene tanto cosas del tipo 1 como del tipo 2. ¿Sí? En algunas ocasiones, cuando a través de este defecto del hiato esofágico, gran parte del estómago se desplaza por el hiato esofágico, más de un tercio, ya, o más del estómago, ya se la puede considerar como una hernia gigante. ¿Entendieron? Luego tenemos el tipo 4, donde no solo el estómago se puede desplazar a través del hiato esofágico. Aquí estamos observando que el colon se ha introducido a través del hiato esofágico y se ha desplazado hacia la cavidad torácica. Entonces, cualquier hernia gigante que se asocie con la herniación de otra víscera intraabdominal al tórax, como por ejemplo el colon, el epiplón mayor, el vaso, el intestino delgado, se las denomina hernias hiatales tipo 4. ¿Sí? Entonces, ¿qué tan importante es conocer esta situación, las clasificaciones? ¿Ya? ¿Por qué? Porque si hay un desplazamiento de la unión gastroesofágica, ese recambio de epitelio columnar, ¿ya? A epitelio escamoso, ¿ya? Va a dar justamente una displasia a ese nivel, y lo cual posteriormente va a dar a una lesión precancerosa que nosotros llamamos, ¿qué? Esófago de Barrett. ¿Eh? Muy bien. Una vez, después de conocer un poquito a cada una de las clasificaciones, es necesario tomar en cuenta algunos datos relacionados a su fisiopatología. Entonces, cualquier factor predisponente, ya que hayamos mencionado factor de riesgo, va a producir incremento de la presión intraabdominal y todo eso va a conducir a una lasitud del hiato esofágico. Es así, por ejemplo, la edad avanzada, ¿qué es lo que va a condicionar? Que el ligamento freno-esofágico se debilite. El tabaquismo, ¿qué es lo que va a producir? Pérdida de las fibras de elastina en la cruda diafragmática. La obesidad va a dar lugar a ¿qué? Que a deposición de grasa en y alrededor de la cruda y el hiato esofágico, que se va a encontrar aumentado de día. Más la presión intratorácica negativa relativa, más el hiato laxo y las hernias de los contenidos abdominales del tórax, va a producir justamente ¿qué? Pérdida de la barrera antirreflujo. ¿Ya? Y el vaciado de líquido comprometido del esófago distal va a producir lo que nosotros llamamos hernia hiatal más enfermedad del reflujo gástrico. Entonces todo va relacionado ya a todos los datos anteriormente mencionados. ¿Sí? Bien, ahora, ¿cuáles van a ser las manifestaciones clínicas? Todo esto va a depender generalmente del tipo de hernia que se pueda encontrar en nuestros pacientes. Es así, que si es por una hernia por deslizamiento, una tipo 1, van a predominar los signos o síntomas de enfermedad del reflujo gastroesofágico. Esa pirosis, dolor en epigástrico, esa sensación de boca agria, la regurgitación, ¿ya? Pueden tener incluso datos sugerentes de qué, ya manifestaciones a nivel del oído, otitis, pueden tener estos pacientes
por el reflujo, procesos inflamatorios a nivel de la orofaringe, faringitis, laringitis, traqueitis, bronquitis, colitis, hasta pueden tener cuadros de neumonitis clínica. ¿Entendido? Entonces, todo va a depender. Es por eso que en algunas oportunidades los pacientes llegan y nos manifiestan esta situación. Nos dice el doctor, lo que sucede, termino de comer, siento que me sacio rápidamente, ¿ya? O bien que la comida, apenas me acuesto, ya se me vuelve a la boca. Entonces, más o menos datos sugerentes de enfermedad del reflujo gastroesofágico en una hernia tipo 1 o una hernia tipo 3, ¿no ve? Que pueda tener este paciente. Pero también puede haber otros datos, como por ejemplo dolor, ¿ya? Torácico, disfagia, o en algunas ocasiones pérdida de peso, o el paciente incluso puede tener anemia o puede tener sangrado digestivo bajo, alto, perdón, sangre en las heces. ¿Entendido? Y eso se va a dar, por ejemplo, en una hernia tipo 2, una paraesofágica, o en una hernia tipo 3, o una hernia tipo 4, ¿no ve? Entonces, va a estar asociado con signos o datos de enfermedad de reflujo gastroesofágico, más datos de disfagia. Entonces, a veces al hacer algún estudio complementario, ya sea una radiografía de tórax, ya un estudio relacionado a varios a nivel del esófago, de estómago, nos pueden dar a conocer una tomografía, nos van a dar a conocer estos datos sugerentes de este tipo de cosas. En algunas ocasiones el paciente que estaba ya convivía con su hernia ya tal tipo 3, tipo 4, ¿ya? Pero ¿qué pasa? Hace un vólvulo del estómago. Hay una torsión de ese órgano que se encuentra a nivel biliar. Entonces este paciente puede darnos incluso datos sugerentes y que nos pueden hacer confundir con un infarto, pero puede ser que esa hernia se esté estrangulando y esté produciendo isquemia del tejido que se hernia. Entonces, todo va a depender generalmente del tipo de hernia que tengamos en nuestro paciente. Pero no deberíamos de olvidarnos los signos y síntomas de la enfermedad del reflujo gastroesofágico y disfagia. ¿Sí? Tenemos que tener en cuenta, ¿ya?, que con todos esos datos que han visto que son un poco inespecíficos, ¿ya?, nosotros tenemos que llegar a un diagnóstico ya más certero, ¿ya?, para tomar la conducta respectiva. Y en algunas ocasiones es menester hacer exámenes de gabinete. ¿Ya? Dentro de los exámenes de gabinete, más que todos los exámenes de gabinete nos van a ayudar a hacer bien. No así los laboratoriales. Un hemograma posiblemente nos muestre un proceso inflamatorio, posiblemente nos muestre una anemia, si es que el paciente se ha ulcerado, el segmento que se ha herniado. ¿Ya? Más no vamos a observar, no nos va a servir un coagulograma, no nos va a servir, digamos, un grupo sanguíneo, un examen general de orina, un estudio de esputo, no. Más son estudios imaginológicos. ¿Bien? Dentro de estos estudios imaginológicos, lo que nos va a permitir hacer un poco más dentro de la sospecha de este tipo de enfermedad es, por ejemplo, nosotros tenemos que pedir una PA y una lateral de tórax, donde vamos a observar que a nivel de retrocardíaco o en el mediastino posterior, un nivel hidroaéreo. ¿Bien? Se observa acá un nivel hidroaéreo. ¿Y qué es un nivel hidroaéreo? No es nada más que una cámara gaseosa y una cámara líquida, como podemos observar acá en una PA. Miren aquí detrás del corazón está un nivel hidroaéreo. Entonces, ese nivel hidroaéreo más los datos que tiene nuestro paciente de enfermedad de reflujo gastroesofágico o sus datos sugerentes, sus signos y síntomas, ya nos puede hacer pensar que el paciente puede ser portador de una hernia letal. ¿Sí? De una hernia letal. Pero también tiene que estar en nuestra cabeza algunos diagnósticos diferenciales, como por ejemplo el quiste de mediastino, tal vez un absceso, o bien el esófago que está dilatado pero está obstruido. ¿Entendido? Entonces son datos que nos permiten hacernos pensar qué es lo que está sucediendo en nuestro paciente. Otro de los estudios que nos permite hacer con un poco más de claridad ya este tipo de enfermedad es
una placa contrastada con bario, es decir, un estudio de tránsito esófago gastroduodenal. Entonces, ahí, ¿qué es lo que vamos a observar? ¿Ya? Este estudio es con bario del tubo digestivo superior, ¿ya? Confirma el diagnóstico, nos va a definir el tipo de hernia hiatal que tenga e identifica algunas anomalías coexistentes, como por ejemplo estenosis o úlceras, ¿no? Porque estas a la larga, debido a que el fluido ya sea ácido o en algunas ocasiones alcalino, ya a través de este defecto que se tiene y debido a que el estómago ya está fuera de su sitio habitual, ya puede producir esofagitis, y eso puede condicionar posteriormente ya sea ulceraciones, perdón, o bien puede condicionar, que se llama esta situación estrechez, es lo que nosotros llamamos estenosis. Entonces, como puedes observar, miren, aquí está la hernia, aquí está el diafragma, ¿ya? Y la unión gastroesofágica está sumamente elevada. ¿Ven? Una tipo 1. Una tipo 2, que es una paraesofágica, estamos observando el esófago, la unión gastroesofágica donde corresponde, estamos observando que la hernia respectiva. Y aquí ya estamos observando la unión gastroesofágica desplazada y toda la hernia respectivamente que se encuentra en la cavidad torácica. ¿Sí? Para diferenciar los dos tipos de hernia, se debe observar la posición de la unión gastroesofágica. ¿Sí? Bien. Estos estudios varitados, como les decía, nos van a dar ya el diagnóstico respectivo del tipo de hernia que tenemos. Otros estudios que podemos hacer uso, ¿ya? Está la endoscopía. La manometría y la pHmetría no nos van a ser útiles en estos pacientes para hacer diagnóstico, pero sí son útiles a aquellos pacientes que son portadores de enfermedad de esófago gastroesofágico. Ahora, la endoscopía. ¿Qué va a valorar la endoscopía? Va a valorar que la unión escamocolumnar, la posición del hiato diafragmático, que puede hacerse más evidente durante una inspiración profunda. Va a valorarlo cómo está el hiato esofágico, si está normal o está amplio, y nos va a permitir valorar las hernias paraesofágicas, y para esta situación se va a necesitar justamente de un endoscopio en retroversión. Como por ejemplo, aquí estamos observando, ¿no ven? Aquí está una endoscopía, el tubo de endoscopía. Aquí estamos observando los pliegues, ¿ya? Del estómago. Espera un momentito, por favor, ¿ya? Entonces, ¿ya? Entonces, podemos observar aquí los pliegues del estómago, ¿ya? Y aquí estamos observando el epitelio del esófago, ¿verdad? Entonces, la endoscopía nos va a permitir hacer también diagnóstico y sobre todo nos va a permitir hacer diagnóstico de las hernias paraesofágicas. Es así, es la esofagoscopía con fibra óptica es útil para el diagnóstico y clasificación de la hernia hiatal porque es posible retroflexionar el instrumento. Entonces, en la tipo 1, ¿qué va a ir en busca? En las hernias hiatales deslizantes se identifica al localizar una bolsa recubierta de pliegues gástricos que se extienden por encima de la impresión que causa el borde del diafragma. O al medir por lo menos 2 centímetros entre el borde diafragma y la unión escamocolumnar. ¿Ya? En la tipo 2, ¿ya? Las hernias paraesofágicas se identifican al colocar el endoscopio en retroversión y observar un orificio separado adyacente a la unión gastroesofágica, en el cual ascienden los pliegues gástricos. Vamos a mostrarles fotos posteriormente. Y una hernia mixta, donde vamos a ver justamente ese desplazamiento de la unión escamocolumnar, ¿ya? La presencia de esos pliegues gástricos y además la presencia con el endoscopio de retroflexión e identificar otro orificio al lado de esta bolsa respectiva.
Ahí estamos observando, miren, esta es la unión escamo-columnar, aquí está el epitelio del esófago, el estómago, y aquí estamos observando ¿qué? Los pliegues, ¿no? Los pliegues respectivos. Entonces, nos permite ver ese tipo de situaciones, ya sea en el tipo 1 y en el tipo 3, la línea Z se encuentra sobre el hiato diafragmático, ya la tipo 2 y 4, la línea Z permanece y sin desplazar debajo del hiato diafragmático, ¿no? Datos que deberíamos de observar de preferencia en una endoscopia. Y si ustedes se han dado cuenta, estos tres exámenes nos van a permitir hacer diagnóstico de nuestro paciente con enfermedad del hiatal, ¿no? Hernias hiatales. Una radiografía de tórax, ¿no? Un estudio contrastado de esófago, estómago y duodeno, ¿sí? Ya, la endoscopía y en algunas ocasiones la tomografía es útil en aquellos casos que tenemos complicaciones de nuestro paciente para tomar la conducta respectiva. ¿Sí? Aquí estamos observando, por ejemplo, una tipo 4, donde todo el asa del intestino grueso está dentro de la cavidad torácica. ¿Sí? Ahí está la tomografía. La tomografía también no es un examen de rutina. Es útil para la demostración precisa de la anatomía de la porción del estómago intratorácico, especialmente en pacientes con sospecha de producción de volúmenes del estómago por esa hernia hiatal. ¿Entendido? Y estamos observando justamente aquí el paciente en una tomografía por detrás del corazón. Estamos observando un nivel hidroaéreo y que corresponde justamente al estómago que se encuentra dentro de la cavidad torácica. ¿Ya? Y aquí estamos observando en este corte que también por detrás del corazón se encuentra ya un desplazamiento total del estómago ya en la cavidad torácica. Es importante esto porque se solicita, no es de rutina, pero para hacer diagnósticos diferenciales de hernias hiatales y sobre todo si el paciente está con datos de vólvulo y ya para asumir conducta y tratamiento respectivo. Ahora, si el paciente es portador de una hernia hiatal, ¿qué problemas le va a traer a este paciente? ¿Sí? ¿Qué complicaciones le va a dar? Hemos mencionado las esofagitis erosivas por el reflujo. ¿Qué puede condicionar? Ese anillo o ese hiato esofágico ¿ya? Puede producir estrangulación del estómago, lo cual a la larga puede perforarse ¿ya? Y puede producir ¿qué? Que el contenido se vacía la cavidad torácica y pueda producir una diastenitis, sepsis de nuestro paciente y fallecimiento total. ¿Qué es lo que puede producir? Un vólvulo gástrico. Al introducirse el estómago, ¿ya? Se puede torsionar sobre su eje a nivel de hiato esofágico y producir posteriormente ya sea isquemia, necrosis, hasta perforación. Estrangulación puede producir neumología y llegan por cuadros de neumonía. No se explican el motivo, por qué, ¿ya? Pero el motivo generalmente al hacer todos los exámenes pertinentes son neumonías químicas, es decir, estos individuos al estar con enfermedad de reflujo gastroesofágico o hernias hiatales, ¿ya? ¿Qué es lo que condiciona? El contenido sale a la boca por esa regurgitación que tienen y posteriormente, cuando están descansando, durmiendo, esa misma vuelve a la cavidad, pero un remanente ingresa a la vía respiratoria que produce, ya les mencionaba, laringitis, faringitis, traqueitis, bronquitis, bronquiolitis, neumonías químicas. ¿Entendieron? Hasta pueden llegar pacientes con enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, que la causa ha sido solamente el reflujo, ¿ya? ¿Y qué ha pasado? El contenido ha producido gran cantidad de fibrosis en el pulmón. Bien, una vez que ya tenga el diagnóstico, ¿qué debo hacer en mi paciente? ¿Bien? Bueno, someter a cirugía. Pero antes de cirugía, el tratamiento puede ser médico.
Pero, bien, en algunas ocasiones, ¿qué tipo de tratamiento médico hacer? ¿No? Y algunas medidas generales. Generalmente a estos pacientes se les debe decir, no deberían de comer ya 2 horas antes de descansar o dormir. ¿Bien? En mi preferencia, evitar ese tipo de situación. ¿Por qué? Porque les va a producir reflujo y eso va a producir y condicionar todo lo que habíamos mencionado. Evitarse de consumir bebidas que son muy ácidas, bebidas que son muy picantes, ¿ya? O alimentos que son muy picantes, grasos, mucho chocolate, ¿ya? Pacientes que si son obesos deberían de bajar de peso, ¿no? No consumir mucha grasa. Entonces, son individuos que también se les tiene que mencionar, no deberían de dormir ya del decúbito lateral derecho, ¿ya? ¿Entendido? Porque eso contribuye a que con mayor frecuencia exista el reflujo. Pero bueno, hay personas jóvenes que pueden tener este tipo de defecto, ¿ya? Y tienen que someterse a tratamiento médico. Y el tratamiento médico está en base que a inhibidores de la bomba de protones, todos los soles, omeprazoles, pantoprazoles, ¿ya? Un gastroquinético, ¿ya? Tipo metoclopramida, tipo domperidona. Y bueno, y el tratamiento generalmente a veces es de por vida. Entonces, algunos pacientes no toleran esa situación. Entonces, ya está dentro de una de las indicaciones de cirugía. Así hablamos de que son indicaciones de cirugía, primero, cualquier tipo de hernia paraesofágica. Ya estamos hablando tipo 2, tipo 3, tipo 4. Hernia hiatal con disfagia. Estamos hablando tipo 2, tipo 3, tipo 4. Hernia hiatal gigante con dolor torácico. Vamos a ver. Pacientes que presentan a consecuencia de esto ulceraciones. Pacientes que hayan hecho falla en el tratamiento médico, ¿no? Pacientes que presentan estenosis y pacientes que ya tengan alteraciones a nivel de la unión escamocolumnar, lo que nosotros llamamos el esófago de Barth. Estos pacientes deberían ser sometidos a ¿qué? Tratamiento quirúrgico. ¿El tratamiento quirúrgico en qué consiste? Fundoplicaturas, que pueden ser totales o parciales. Las fundoplicaturas parciales, ya, por ejemplo, cuando el vaciamiento esofágico está reducido por disfunción motora, cuando existe aerofagia severa en pacientes con reflujo gastroesofágico diario asociado a eructos, cuando el fondo gástrico es insuficiente, cuando aquellos pacientes han sido sometidos a una cirugía previa, incapacidad psicológica para aceptar efectos secundarios de la fundoplicatura, porque puede haber también ya en la asociación de miotonía de género. Entonces, son indicaciones de parciales para realizar. Ahora, entonces, ¿cuál es el principio del tratamiento quirúrgico de la enfermedad hiatal? ¿Ya? Primero, es como el tratamiento de cualquier tipo de hernia. Primero, reducir la hernia en el abdomen. Lógico, si hay algo que se ha salido de la cavidad abdominal, ha sido al tórax, tenemos que reducirlo para evitar las complicaciones que hemos mencionado. Restaurar la presión y la función del esfínter esofágico inferior. ¿Cómo lo vamos a restaurar? Vamos a restaurar su presión y la función a nivel del esfínter esofágico inferior, justamente con la fundoplicatura. 3. Cierre del hiato con aproximación de los pilares. Hemos dicho, ese hiato está muy amplio, muy ancho, lo cual le permite el paso de todos estos órganos de la cavidad abdominal a la cavidad torácica. Entonces, ¿qué hay que hacer? Aproximar. Y bueno, crear un mecanismo de válvula antirreflujo. Estos son los principios del tratamiento quirúrgico de la hernia hiatal. Para esa situación existen diferentes tipos de procedimientos quirúrgicos. Entonces, existen fundoplicaturas por vía transabdominal, es decir, a través del abdomen, que puede ser mediante vía convencional o laparoscópica. Ahora está en boga la laparoscopía, cosa que hacemos en este tipo de situaciones, o bien por vía transtorácica. La fundoplicatura por vía transabdominal, la que más utilizada es la tipo MISA.
Existen otras variedades, como por ejemplo la Hill y la Toupet, ¿ya? Mientras las torácicas o transtorácicas está también la de Nissen o Belsey, Mark tipo 4. Entonces, aquí justamente estamos observando una por vía laparoscópica transabdominal, donde estamos identificando justamente el esófago, ¿ya? Y aquí estamos, vamos a decir, personalizando este elemento para posteriormente hacer la retracción e identificación del hiato esofágico. Bien. Entonces, ¿por qué son fundoplicaturas completas y parciales? Fundoplicaturas completas, como por ejemplo, es cuando el fondo del estómago va a abrazar en su totalidad el esófago. ¿Sí? Es decir, va a ser un anísil de 360 grados. Mientras las parciales, por ejemplo, la de tipo DOF, va a ser no de 360 grados, sino de 150 a 200 grados. Va a dejar libre la parte anterior. La tal solamente es de 90 grados. La de Toupet es de 270 grados, ¿ya? Y la de Bensilmark, 270 grados anterior y transtorácica. Entonces, todo eso va a depender si abraza en su totalidad, forma un anillo alrededor del esófago, permite el cierre de este esófago a manera de un nuevo, vamos a decir, esfínter, un anillo que no permita que vuelva a salir el estómago hacia la cavidad torácica. Es así que se ha observado que a largo plazo la operación de Nissen ya tiene excelentes resultados entre el 80 y 95% de los casos. ¿Sí? El tiempo medio de esta cirugía, bueno, esto todo depende de la habilidad también del cirujano, está entre 1 y 3 horas. La estancia hospitalaria varía 1 a 3 días, ¿ya? Y la mortalidad es inferior al 0,5%. El índice de complicaciones se encuentra entre el 2 y 10%. Ya les había mencionado, es uno de los procedimientos que con mayor frecuencia se realiza. Y aquí podemos observar, por ejemplo, la de tipo Nissen. Aquí observamos el hiato esofágico, se ha hecho un cierre del hiato esofágico, aproximación de los pilares. Posteriormente se ha identificado el esófago, teniendo mucho cuidado que por el hiato esofágico también descienden los neumogástricos, identificarlos bien, ya liberarlo, individualizarlo, traerlo hacia la cavidad torácica. Posteriormente liberamos el fondo gástrico, se libera el fondo gástrico, ya, y se forma a manera de un chaleco alrededor del esófago y se hace la fundoplicatura. Miren, se ha formado una especie de esfínter alrededor del esófago terminal. ¿Entendí? Y esa es la fundoplicatura de tipo Nissen. Ahora, antes de hacer la sutura o el cierre del fondo gástrico, es necesario introducir una sonda a través del esófago por vía orofaringia o nasofaringia, ¿ya? Y permitir hacer, nos va a ser nuestro tutor para no estrechar mucho el volumen del esófago. Y bueno, esta fundoplicatura o este manguito tiene que tener una altura aproximadamente de 4 centímetros. ¿Bien? Ahí estamos observando lo que les decía, al hacer el cierre, al identificar el esófago, debemos identificar los nervios vagos, ¿no ven? Los vagos, los neumogástricos, ¿no ven? ¿Sí? Y ahí ya tenemos, hemos liberado el fondo gástrico, ya hemos identificado los nervios neumogástricos y estamos haciendo la fundoplicatura, ¿no? Aproximadamente de 4 centímetros, ya siempre alrededor de una sonda nasogástrica número 16. Ahí al fondo estamos observando, miren, la sonda nasogástrica. Y esta, hemos dicho, la fundoplicatura de Toupet. Miren, es una parcial. La parte anterior la estamos dejando, ¿sí o no? ¿Ya? Y solamente estamos haciendo un estrechamiento del esófago terminal, no la parte anterior, sino las partes
gratis, pero también estamos haciendo una especie de chaleco. La gastroplastia de Collins, que lo que está haciendo, bueno, en esta ocasión se está retirando ese estómago ya que se ha herniado para posteriormente reubicarlo ese segmento que se ha exteriorizado a la cavidad torácica a la cavidad abdominal. Esta se la puede hacer tanto con sutura manual o sutura mecánica. La Bell-Seymour tipo 4, generalmente esta va a aplicar puntos de colchonero entre el fondo gástrico y las capas musculares del esófago. Ya, generalmente se aplica dos planos de esta situación. Y bueno, vamos a ver acá, miren, ahí están los puntos de colchonero, se cierra el hiato esofágico y posteriormente esta se la introduce a la cavidad abdominal. ¿Cuál es la finalidad? Evitar que también vuelva a la cavidad abdominal y se produzca como una pexia, una fijación ya del esófago al hiato diafragmático o esofágico. Estamos observando, miren cómo se fija, ya, cómo se cierra, ya, con estos puntos que les había mencionado. De igual manera, teniendo en cuenta siempre, antes de hacer este tipo de situación, calibrar el orificio. ¿Sí? En la transabdominal de Hill, ¿ya? ¿Qué es lo que hace? ¿Ya? De igual manera, cierre del hiato esofágico, ¿ya? Estamos estrechando lo que es la parte, la unión casi gastroesofágica, ¿ya? Con estos puntos, de tal manera que se va a imbricar, ¿ya? Y va a permitir de esa manera hacer una pexia, ¿ya? Hacia la curvatura, a nivel de la curvatura menor. ¿Sí? Esta es la transabdominal o de Hill, donde dice la reducción de la unión esófago-gástrica. Se colocan puntos en los pilares para reducir el hiato. Se muestra punto que incluye el epipón gastrohepático. Se colocan 2 o 3 puntos en la curvatura menor para fijar la parte posterior del estómago, una gastropexia. Al anular los puntos, las fibras del cabestrillo gástrico deben permitir el pasaje de una sonda de orín más la falange distal del índice vaginal del estómago hacia la luz del esófago terminal. De esta manera se acentúa el ángulo de His mediante puntos de sutura entre el fondo gástrico y el esófago distal. ¿Sí? Entonces, al hacer la gastropexia, al reducir, ¿ya? Y al hacer el cierre del hiato esofágico, nos permite restablecer, ¿ya? Y no permitir que el estómago vaya a la cavidad torácica. Y esta de Collins-Nielsen, que lo he mencionado, es una sección a nivel de la unión gastroesofágica, ¿ya? Y el estómago se forma un chaleco alrededor y se lo fija al estómago. Siempre, antes de hacer esta fundoplicatura, introducir una sonda nasal número 16 para calibrar. Y posteriormente el cierre del hiato esofágico. ¿Bien? Bien, muchachos, hola. Eso sería relacionado a la clase de neonatal. Si hay alguna pregunta, estaría para contestar sus preguntas. ¿Sí? Hola. Bien. Entonces estaríamos terminando. Muchas gracias. Por favor, le pediría a su representante, ¿ya? Que se ponga en contacto con los doctores, ¿ya? Con todos los doctores, ¿ya? Y coordinen la teórica respectiva. Ya no nos podemos atrasar. Lastimosamente, estamos en una situación que esperemos mejore,
Y ya les vuelvo a decir, ustedes están en el último año, ¿no ve? Y ya deberían tomar las medidas respectivas. Tienen que tener en cuenta que todo está programado, ¿no ve? Y si hay la posibilidad, incluso si digamos sigue esta situación, no vayan a poder alcanzar para hacer los papeles respectivos para su internado o su provincia respectiva, ¿no? A ver, charlen, conversen y ya nos ponemos las pilas para que ya así la próxima semana también podamos comenzar de manera adecuada las prácticas que ustedes saben deberían de ser sí o sí presenciales y no así virtuales, ¿no? Bien, doctores, eso sería todo. Nos estamos viendo en la próxima teórica, ¿sí? Gracias.